La primera vez que Emma entró en Ashwood, las hojas ya estaban cambiando de color. Una paleta de naranjas quemados, rojos intensos y amarillos dorados revoloteaba por el estrecho camino, y por un instante fugaz, el mundo pareció suavizado con un filtro cálido, pero la calidez no le llegó al pecho. Aparcó frente a la pequeña cabaña que había alquilado por internet. Su segunda taza de café de gasolinera se enfriaba en el portavasos. Un camión de mudanzas llegaría al día siguiente. Por ahora, no tenía nada más que una bolsa de lona, un portátil y un corazón entumecido que se negaba a abrirse. El porche crujió bajo sus botas. Abrió la puerta y percibió el olor a polvo y limpiador de pino. La casa había sido limpiada recientemente, pero nadie la había habitado, algo así como ella. Emma dejó caer su bolsa dentro y se quedó un buen rato en medio de la sala vacía, con los brazos cruzados. El silencio aún no era apacible. Era denso, como el aire antes de una tormenta. No desempacó. No se sentó. Caminó. Las calles de Ashwood estaban tranquilas, salpicadas de acogedoras tiendas y casas de madera cubiertas de yedra. Las campanillas de viento cantaban sobre la puerta de una librería. Alguien en un porche saludó. Emma asintió cortésmente, pero siguió caminando, como si caminar lo suficientemente rápido pudiera evitar que la soledad la alcanzara. El divorcio se había formalizado hacía 2 meses, pero los escombros emocionales se le pegaban como humo. 13 años con alguien que dejó de mirarla a los ojos a mitad de camino. Emma había sido el tipo de mujer que se esforzaba, que se quedaba por la estabilidad, por la imagen. Pero las imágenes se resquebrajaron. La estabilidad se convirtió en una jaula. Así que se fue. Ashwood le había parecido una idea romántica en aquel entonces, un pueblo con menos de 5.000 habitantes, enclavado entre colinas y lagos, lejos de la política judicial y los eventos de networking de su vida pasada. Se suponía que sería temporal, solo un lugar para pensar. Terminó en una pequeña cafetería cerca de la plaza del pueblo. Un cartel de pizarra anunciaba la sopa del día, y el aroma a canela horneada la envolvió como una colcha. Pidió té y se sentó junto a la ventana observando a una pareja compartir un pastel, rozando la mesa con las manos. Apartó la mirada. Afuera, la brisa esparcía hojas por la acera. Por alguna razón, Emma pensó en la cocina de su madre en Vermont, la ventana sobre el fregadero que solía empañarse con vapor cada otoño. Qué diferente se sentía la vida en aquel entonces. Qué sólida. ¿Nueva en la ciudad? Emma levantó la vista, sobresaltada. La barista sonrió mientras limpiaba la mesa de al lado. Te he visto pasar 3 veces por la tienda. Emma sonrió levemente. Sí, me acabo de mudar. Supongo que intento estirar las piernas. Bueno, llévalos a la escuela de la calle Maple, dijo la mujer. Esta semana empieza una clase de cerámica. Quizás te guste. ¿Cerámica? Emma casi rió. No había tocado materiales de arte desde la preparatoria, pero asintió. Gracias, dijo, bebiendo su té. Estaba demasiado caliente, pero no se inmutó. El calor la tranquilizó. Esa tarde, de vuelta en la cabaña, abrió su portátil. Los correos electrónicos del trabajo la inundaron. Había aceptado quedarse como consultora legal para una firma de Chicago, trabajando remotamente. Los casos eran aburridos, pero no le importaba. Prefería el desapego. Aún así, sus ojos se dirigieron a la barra de búsqueda. Impulsivamente, escribió clase de cerámica de Ashwood Community School. Apareció un listado, esculpiendo las estaciones, una introducción práctica a la cerámica y la expresión emocional. Instructora, Rachel Morgan. Había algo extrañamente específico en ese título. Emma se detuvo sobre el botón de registro. Su pulgar tocó el panel táctil, dudó y hizo clic. Tal vez le daría algo que hacer.
Tal vez solo sería otra habitación incómoda llena de jubilados y suéteres pastel. De cualquier manera, mataría un par de horas. Se puso de pie, caminó hacia la cocina y se sirvió un vaso de agua del grifo. La cabaña se sentía un poco menos vacía ahora, como si su aliento hubiera comenzado a llenar los rincones. Los árboles de afuera susurraban con el viento, sus ramas proyectando largas sombras sobre el suelo de la sala. El otoño había llegado, y tal vez, solo tal vez, también algo más. La habitación olía a tierra mojada y jabón de manos de lavanda que Emma se detuvo en el umbral del taller de cerámica de la escuela comunitaria, sin saber si había llegado demasiado temprano o demasiado tarde. Una hilera de largas mesas de trabajo llenaban el espacio, cada una llena de herramientas que aún no podía identificar. Una suave música clásica zumbaba de fondo, apenas más fuerte que el zumbido de las luces del techo. Las ventanas estaban entreabiertas, dejando entrar el aliento penetrante de finales de octubre. Unas cuantas personas, la mayoría mayores que ella, charlaban en voz baja, poniéndose delantales y sacudiéndose la arcilla de las manos. Emma permaneció inmóvil, intentando encogerse en el marco de la puerta. Entonces la vio. Al fondo de la sala, una mujer estaba de pie frente a un torno, con las mangas arremangadas hasta los codos y una mancha de arcilla en la mejilla. Estaba ajustando algo en un estante cercano con la soltura de la práctica. Sus movimientos eran suaves, firmes, seguros. Llevaba una blusa azul marino descolorida, su cabello castaño recogido hacia atrás con mechones sueltos que le caían sobre la cara, como si percibiera la mirada, la mujer se giró. Sus ojos se encontraron. Ella sonrió. Tú debes ser Emma, Emma parpadeó. Sí, yo. ¿Cómo? Leí su nombre en la lista de inscritos, respondió la mujer, acercándose. Su voz era baja, ligeramente ronca. Transmitía calma. Rachel Morgan. Extendió la mano, con la palma cubierta de arcilla en polvo. Yo doy la clase. Emma le estrechó la mano con cuidado, intentando no parecer una persona completamente fuera de lugar. Mucho gusto. Rachel ladeó la cabeza con una cálida sonrisa. ¿Es tu primera vez trabajando con arcilla? Es la primera vez que lo toco, en realidad. Perfecto, dijo Rachel. Significa que no has desarrollado ningún mal hábito. Emma esbozó una sonrisa seca, pero algo en su pecho se removió. No había condescendencia en el tono de Rachel, solo tranquilidad, una tranquila confianza que resultaba extraña y encantadora. Rachel la acompañó hasta un asiento vacío. Elige un delantal y siéntete libre de ensuciarte un poco, Emma asintió, poniéndose un delantal beige, rígido por el uso. La tela olía ligeramente a detergente de limón. Intentó no darle demasiadas vueltas. Comenzó la clase. Rachel presentó un sencillo ejercicio de olla a presión, guiando al grupo paso a paso con la claridad que solo se logra al amar lo que se enseña. Sus manos se movían con gracia, presionando, persuadiendo, moldeando, y Emma no pudo evitar mirarla fijamente, preguntándose cómo alguien podía parecer tan firme. El primer intento de Emma fue un tazón torcido. Demasiado delgado por un lado, hundido por el otro. Rachel se agachó a su lado, observando la pieza deforme con un murmullo pensativo. No es un fracaso, es un comienzo. Emma arqueó una ceja. Eres muy optimista para ser una mujer que acaba de verme destrozar un tazón. Rachel sonrió con suficiencia. No es decepcionante, solo expresiva. Se rieron. Fue suave, natural. El sonido sorprendió a Emma. Hacía mucho tiempo que su risa no parecía ensayada. Rachel tomó un poco de arcilla y lo presionó contra la palma de Emma. Inténtalo de nuevo. Esta vez, deja que la arcilla te diga qué quieres ser. Emma puso los ojos en blanco, pero hizo lo que le indicaron. Trabajaron en un silencio cómodo, interrumpido ocasionalmente por la voz de Rachel, que guiaba con suavidad a la sala.
Los minutos transcurrían lentamente, no de forma lenta, sino con esa rara sensación de equilibrio que te hace olvidar teléfonos, relojes y listas de tareas. Al terminar la clase, Rachel ayudó a limpiar las herramientas, tarareando una melodía que Emma no reconoció. Los demás empezaron a salir, murmurando despedidas. Emma se quedó cerca de la puerta, dudando si irse en silencio o decir algo. Lo que fuera. Rachel se acercó con una toalla al hombro. Has sobrevivido a tu primer día, punto. Apenas. Rachel sonrió. Te pondrás mejor, Emma asintió, cambiando el peso del cuerpo. Gracias por hacer que sea fácil ser terrible en algo. La mirada de Rachel se suavizó. A veces hay que ser malo en algo para recordar lo que es sentirse vivo. Hubo un instante de silencio entre ellos, de esos que parecían intencionados. Emma se metió un mechón de pelo detrás de la oreja. Nos vemos la semana que viene. La voz de Rachel era tranquila, pero algo brilló en sus ojos. Tengo muchas ganas. Afuera, el aire se había enfriado. Emma caminó lentamente a casa, con las manos aún impregnadas de arcilla húmeda. La sensación persistió esa noche. Al lavarse las manos, notó una diminuta mota de tierra bajo la uña. No la frotó. Emma casi se convence de no ir. Era sábado por la tarde. Afuera, el viento había arreciado y el cielo estaba lleno de esas nubes grises y planas que hacían que todo pareciera más lento. Estaba en su sala, con el abrigo medio puesto, luego se lo quitó y volvió a ponérselo. La invitación había llegado de forma casual. Rachel había mencionado después de clase que organizaba tés informales en su casa los fines de semana. Nada del otro mundo, solo bebidas calientes, quizás un poco de música, algunas personas charlando o trabajando en proyectos paralelos. Emma podía pasar o no. Sin presión. En ese momento asintió, con un quizás evasivo, del tipo que esperaba que sonara lo suficientemente educado como para que la rechazaran sin ofenderla. Y, sin embargo, allí estaba, con el abrigo puesto, la mano en el pomo de la puerta, debatiendo si esto contaba como un evento social o un error. Pero algo la atrajo, la curiosidad tal vez, o ese destello que había sentido en los ojos de Rachel, tranquilo, pero presente, con los pies en la tierra. La casa de Rachel estaba en una calle arbolada, justo después de la escuela. Era una modesta casa de 2 pisos con amplios ventanales y un porche cubierto de yedra. Las hojas otoñales se aferraban a la cerca y a los escalones como confeti. La puerta estaba entreabierta, y el calor y un ligero aroma a canela se filtraban. Emma tocó suavemente y entró. Pasa, llamó la voz de Rachel desde algún lugar del fondo. Dentro, el espacio brillaba con una luz ámbar y una calma inmersa. Había libros apilados junto a sillas desparejadas. Un disco sonaba a bajo volumen en un rincón, un piano, lento y reflexivo. Las paredes estaban adornadas con obras de arte, principalmente piezas de cerámica, algunos retratos pintados. No había otros huéspedes, solo el zumbido de una tetera y Rachel entrando descalza en la habitación, con un suéter verde suave y una taza en la mano. «Has venido», dijo ella, visiblemente complacida. Emma sonrió, avergonzada. «Espero no haber llegado demasiado pronto. Qué momento tan oportuno. Hoy estamos solos», señaló el sofá. «Un té, por favor». Rachel regresó con 2 tazas humeantes. Se sentaron, la taza calentando las manos de Emma mientras el silencio se extendía entre ellas, no incómodo, sino expectante. «Este lugar es...». Emma se quedó en silencio, observando los estantes, el delantal manchado de arcilla colgado en un gancho junto a la puerta, el aroma a hierbas. «Parece el recuerdo favorito de alguien», la boca de Rachel se alzó en una suave sonrisa. «Es donde más me siento yo misma», Emma asintió, con la mirada fija en una foto enmarcada cerca de la ventana. Una Rachel más joven, riendo junto a otra mujer, ambas cubiertas de manchas de arcilla. Emma apartó la mirada rápidamente. «Mi esposa»,
dijo Rachel con dulzura, al notarlo. Clare, Emma parpadeó. Oh. Falleció hace 5 años. Una larga pausa, Emma no sabía si disculparse u ofrecer algo más sincero. En cambio, dijo, «Te ves feliz en esa foto». Rachel asintió lentamente. Lo estábamos, y luego ya no, y entonces se enfermó. Los dedos de Emma se apretaron alrededor de su taza. Eso es, no me lo puedo imaginar. No tienes por qué hacerlo, dijo Rachel en voz baja. Es curioso con que tantas cosas convivimos y aún así logramos despertar cada día. Emma la miró. No pareces estar rota. No lo soy, respondió Rachel. Sí lo era, pero ahora estoy más blanda en las partes que se agrietaron. Las palabras se asentaron entre ellos. Emma no estaba acostumbrada a esa honestidad. Su mundo se había construido sobre el control, sobre mantener la calma, sobre una armadura profesional. Nadie decía algo así en voz alta. Y, sin embargo, allí, no parecía demasiado. Tomó un sorbo lento de té. Chai, especiado y dulce. Rachel se recostó. ¿No hablas mucho de tu pasado? No hay mucho que decir, respondió Emma, y luego hizo una pausa. Divorciada hace poco, Rachel no pareció sorprendida. ¿Lo amabas? Emma ladeó la cabeza. Sí, al principio. Luego creo que nos enamoramos de la vida que construimos, no el uno del otro. Rachel asintió como si lo hubiera entendido perfectamente. ¿Y ahora? Emma exhaló. Ahora intento recordar quién era antes de volverme educada. Eso hizo reír a Rachel, en voz baja y cálida. La cortesía está sobrevalorada. Se miraron fijamente. Emma bajó la vista hacia su taza. Qué rico, la voz de Rachel era suave. No tiene por qué ser otra cosa. Otro silencio. Entonces Rachel se levantó y se acercó a una mesita cerca de la ventana. Abrió una caja de madera y sacó una pequeña escultura, una mano de arcilla tosca, con los dedos abiertos y la palma hacia arriba como una ofrenda. La hice la semana que murió Clare, dijo. Me recordó que incluso cuando perdemos a alguien, aún tenemos la capacidad de ofrecer algo. Se dio la vuelta y regresó lentamente, colocándosela en la mano de Emma. Emma no habló. Su pulgar rozó la arcilla endurecida. La sentía imperfecta y real. Cuando levantó la vista, Rachel estaba más cerca que antes. No sé qué es esto, dijo Emma en voz baja. No tienes que hacerlo, susurró Rachel. Al principio no se tocaron, solo respiraron en el mismo espacio. Luego, Rachel se inclinó lentamente hacia adelante y Emma no se apartó. El roce fue silencioso, de esos que no piden nada, solo una pregunta respondida con los ojos cerrados y una certeza temblorosa. Al separarse, Rachel no preguntó qué significaba, y Emma no intentó definirlo. Simplemente se sentó allí, con una mano de arcilla apoyada en su regazo, y dejó que el silencio fuera suficiente. Emma no fue a la siguiente clase. Había puesto la alarma, preparado la ropa e incluso lavado el delantal manchado de arcilla que colgaba del gancho junto a la puerta. Pero cuando llegó el momento, se sentó en el borde de la cama, completamente vestida, inmóvil. No era miedo exactamente. O tal vez sí. Era una opresión en el pecho que le decía que había pasado un paso de una línea que ni siquiera sabía que había trazado. El roce se repetía una y otra vez en su mente. Su calidez, el silencio, la forma en que la mano de Rachel se posó suavemente sobre su rodilla después. Como no habían hablado mucho después, pero no se había sentido como una ausencia, solo quietud, como un momento que no quería ser tocado. Pero ahora, días después, la quietud se había convertido en inquietud. No había llamado. No había enviado correos. Rachel tampoco. Tal vez esperando. Tal vez respetando el espacio. Emma trabajaba. Se sumergía en los expedientes y los memorandos legales del bufete,
sin apenas detenerse para comer. La arcilla bajo sus uñas había desaparecido hacía tiempo, reemplazada por el familiar tap-tap del teclado, la comodidad de la jerga legal. Y, sin embargo, ya nada de eso le resultaba cómodo. Una tarde abrió su teléfono y vio el nombre de Rachel en la agenda, con el pulgar sobre la pantalla. Entonces lo bloqueó y deslizó el teléfono sobre la mesa. Rachel estaba sentada en el borde de la mesa de su estudio, con el codo apoyado en la rodilla y la mejilla en la palma de la mano. Había limpiado el espacio 2 veces, había reorganizado los cajones de las herramientas y había podado la yedra del porche. Todas cosas que solo hacía cuando algo la molestaba. Pero no estaba enfadada. En realidad, no. Emma le había tocado la espalda. Eso importaba. Aún así, el silencio que siguió fue lo suficientemente fuerte como para llenar toda la casa. Rachel había pasado por suficiente dolor como para reconocer que la gente se aleja por todo tipo de razones: dolor, miedo, culpa, a veces solo por costumbre. Y tal vez había visto la grieta en la compostura de Emma incluso antes del toque. Tal vez supo que algo se cerraría en el momento en que la puerta lo hiciera. Ya no perseguía a la gente. Pero aún así, esperó. Para el fin de semana, el teléfono de Emma vibró con un número desconocido. Respondió por reflejo. Hola, hizo una pausa. Hola, soy Nick, dijo la voz. Necesitamos hablar. No había oído su voz en casi un año. Incluso después del divorcio, apenas habían hablado. Los abogados habían sido los que más habían hablado. Pero ahora, él la llamaba. ¿Qué pasa?, preguntó Emma. Estoy pasando por Ashwood. Pensé que tal vez podríamos vernos. Emma apretó los dientes. ¿Por qué? Una larga pausa. Porque creo que dejamos algunas cosas abiertas. Se conocieron en un restaurante a las afueras del centro, un lugar donde el olor a comida frita inundaba todas las superficies y las mesas crujían al moverse. Emma llegó primero, pidió café solo y se sentó con el abrigo puesto, como si estuviera a punto de irse en cualquier momento. Nick llegó con el mismo aspecto, el pelo demasiado arreglado, la chaqueta demasiado entallada y la sonrisa demasiado refinada. «Te ves bien», dijo. Emma no le devolvió el cumplido. «No sé muy bien de qué se trata», dijo rotundamente. Se sentó frente a ella y se aclaró la garganta. «He estado pensando, Nick». «Lo sé. Sé que se acabó. No estoy aquí para eso». Hizo una pausa. «Me acabo de dar cuenta de que nunca pedí disculpas. No como es debido». Las manos de Emma se curvaron alrededor de su taza. «No fuiste cruel. Fui indiferente», dijo, sorprendiéndola. «¿Qué podría ser peor?», ella parpadeó. Ahora parecía cansado. «Más pequeño». Continuó. «No te entendí». «De verdad que no, y no quería hacerlo». Emma bajó la mirada hacia el café. «Ambas dejamos de intentarlo. Nos convertimos en muebles», se rió suavemente. «Sí, cómodo hasta que te levantaste», se hizo el silencio. «¿Estás feliz?», preguntó. Emma dudó. «Lo estoy descubriendo», Nick asintió lentamente. «Espero que sí». Cuando se despidieron no hubo amargura, solo un extraño silencio entre personas que alguna vez habían compartido una vida y ahora solo compartían recuerdos. Más tarde esa noche, Emma paseó por el mercado donde la clase de Rachel había instalado un puesto de temporada. Las mesas seguían montadas desde la tarde, con piezas de cerámica y artesanías de artistas locales, pero el sol ya se ponía y la mayoría de los vendedores habían recogido sus cosas. Vio la mesa donde los alumnos de Rachel habían expuesto sus obras. Quedaban algunas piezas bajo una luz tenue. Entre ellas había una pequeña escultura, 2 manos curvas, con las palmas enfrentadas, sin tocarse, solo cerca. Emma la miró fijamente. Extendió la mano y se detuvo. En cambio,
deslizó una nota bajo el borde del mantel. Solo un pequeño trozo de papel. 5 palabras. Siento haber desaparecido. A la mañana siguiente, Emma estaba en la cocina con una taza de té en la mano que no tenía intención de beber. El silencio de la cabaña la oprimió de nuevo, denso, inmóvil. Afuera, los árboles susurraban suavemente, las hojas caían una a una. Era hermoso, de una manera que le dolía el pecho. Había dejado la nota. Eso debería haber servido de algo, pero no le parecía suficiente. Su teléfono vibró en el mostrador. Número desconocido. Vi tu nota. R. Solo eso. Sin puntuación, sin preguntas. Pero Emma lo oyó todo entre líneas. No era ira. No era un cierre. Era algo abierto. Y Emma ya no sabía qué hacer con lo abierto. Respondió, ¿podemos hablar? Rachel no respondió de inmediato. Emma colgó el teléfono y se paseó por la pequeña sala. Le temblaban las manos ligeramente, como antes de un juicio. Pero no se trataba de estrategia. No había declaraciones preparadas. Solo 2 personas y algo que había empezado a florecer y luego se estancó. El teléfono volvió a sonar. Estaré en el estudio sobre las 3. Puedes pasar. Nada de sonrisas, nada de cariño. Pero aún así, no fue o no, el estudio estaba más frío de lo que Emma recordaba. O quizás fue solo que Rachel no levantó la vista de inmediato al entrar. Estaba al torno, dando forma a un nuevo cuenco con gran precisión, con las mangas arremangadas y el pelo recogido en un moño suelto. La radio estaba apagada. El único sonido era el suave zumbido del torno y la leve fricción de la arcilla bajo los dedos húmedos. Emma entró lentamente, sin querer interrumpir, pero con la necesidad de hacerlo. Oye, dijo ella en voz baja. Rachel no detuvo el volante. Hola. Una pausa. No te estaba evitando, Emma ofreció, no realmente. Solo, entré en pánico. Rachel levantó las manos del barro y finalmente levantó la vista. Me tocaste y desapareciste. Eso no es pánico. Es retirada. Emma hizo una mueca. Lo sé. Otro largo silencio. No te culpo, dijo Rachel, poniéndose de pie para lavarse las manos. Ya he visto gente correr. No eres la primera. No serás la última. No quise hacerte daño. Rachel se secó las manos lentamente. Pero lo hiciste. Emma asintió. Lo siento. Rachel se recostó contra el mostrador, con los brazos cruzados. Su voz era tranquila, pero no fría. He pasado mucho tiempo aprendiendo a quedarme quieta cuando alguien se aleja. No te perseguiré, Emma. Ni aunque quiera. Emma se acercó, su voz apenas era un susurro. ¿Y si ya no quiero correr? Rachel la observó un buen rato. Entonces, ¿por qué te reuniste con él? Preguntó. Emma parpadeó. ¿Qué? Te vi, dijo Rachel, en el restaurante con tu ex. Oh. Emma tragó saliva. No era lo que parecía. Rachel arqueó las cejas. Esa es una frase en la que no suelo confiar. Emma rió con amargura. No te culpo, pero es cierto. Llamó y dijo que me debía una disculpa. Eso fue todo. Rachel no respondió de inmediato. Su rostro era indescifrable. Emma añadió, me preguntó si era feliz. No supe qué decir. De Rachel se aflojaron un poco. ¿Y ahora? Emma se acercó un paso más. Ahora creo que sí. Rachel exhaló lentamente. No necesito promesas. No quiero rescatar. Pero si estás aquí solo porque te sientes solo, no te quedes, punto. No lo soy, Emma dijo,
estoy aquí porque me siento más real a tu lado que en años. Eso quedó suspendido en el aire, como algo demasiado pesado para atraparlo. Rachel ladeó la cabeza. Entonces siéntate. Veamos que aún vale la pena moldear. Después de eso, trabajaron en silencio. Rachel sacó un bloque de arcilla nuevo y lo partió en dos. No hablaron mucho, solo dejaron que sus manos hablaran. Emma siguió sus movimientos, más lentos esta vez, más conscientes. Había algo reconfortante en la repetición, en la presión de los dedos alisando la tierra. El tiempo transcurrió sin prisas. En un momento dado, Rachel la miró y sonrió, suave, indulgente. Emma le devolvió la sonrisa. Cuando la luz empezó a cambiar y las sombras se alargaron en el suelo, Rachel dejó sus herramientas. «Puedes quedarte a tomar el té», dijo. Emma no lo dudó. «Me gustaría». No se tocaron. Todavía no. Pero algo se había abierto de nuevo lentamente, como manos que se extendían. Sin tocarse, solo cerca. Próxima clase. La siguiente clase se sintió diferente. Emma llegó temprano, antes de lo previsto. Las luces del estudio ni siquiera estaban encendidas, y un frío flotaba en el aire como si no hubiera decidido si quedarse o irse. Se quedó afuera, con las manos en los bolsillos del abrigo, observando el suave balanceo de las hojas al otro lado de la ventana. Finalmente, Rachel apareció por la esquina, con una bufanda anudada flojamente alrededor del cuello, una bolsa de papel en una mano y un termo en la otra. «¿Llegas temprano?», dijo con una leve sonrisa. Emma se encogió de hombros. No quería perderme nada. Rachel abrió la puerta y los dejó entrar. El silencio entre ellos ya no era pesado. Ahora tenía forma, una especie de compañía silenciosa. Mientras preparaban el espacio para la clase, Emma vislumbró a los estudiantes entrando poco a poco, charlando, sonriendo, trayendo el olor a aire frío y bufandas de lana. Rachel se movía entre ellos con soltura, mostrándoles una nueva técnica con espirales y engobes, con voz baja y rítmica. Emma se sentó en su sitio habitual, moldeando la arcilla con cuidado. Pero la calma no duró. Una de las alumnas más nuevas, una mujer alta llamada Clare, le pidió ayuda a Rachel, y cuando se inclinó para demostrárselo, su mano rozó el brazo de la mujer. El roce fue inocente, normal. Aún así, a Emma se le revolvió el estómago. Intentó quitárselo de encima, pero seguía latiendo. Clare se rió de algo que dijo Rachel, y las manos de Emma presionaron con demasiada fuerza la arcilla, aplanando el cuenco que había estado moldeando. Maldijo en voz baja y empezó de nuevo. La clase continuó, pero la sensación no desapareció. Se sentía ridícula, posesiva. Pero no se trataba solo de celos. Era miedo, esa sospecha creciente de que no pertenecía a ese mundo que Rachel había construido, donde la gente entraba y salía libremente, donde el contacto y el cariño no se protegían como Emma siempre había protegido los suyos. Había pasado años reteniendo afecto, controlando sus emociones, enmascarándolo todo bajo capas de calma racional. Rachel no hacía eso. Se movía con franqueza, con comodidad. Y de repente, Emma se sintió expuesta de nuevo, como si la diferencia entre ellas fuera demasiado grande para cruzarla. Al terminar la clase, Emma se quedó limpiando, con movimientos firmes y silenciosos. Rachel, al darse cuenta, se apoyó en la mesa junto a ella. «¿Estás bien?». Emma asintió sin levantar la vista. «Bien». Rachel no presionó. Terminaron de ordenar en silencio. Justo cuando Rachel se dio la vuelta para irse, Emma habló. «¿La extrañas alguna vez?». Rachel hizo una pausa. «Todo el tiempo». Emma levantó la vista. «¿Cómo puedo competir con alguien que no está aquí?». De Rachel cambió, sorprendida, pero no enojada.
¿Eso es lo que crees que es? Emma se encogió de hombros, intentando mantener la voz serena. Hablas de ella como si todavía estuviera en la habitación. Vives en la casa que compartían. Preparas el té como si fuera un ritual para los dos. De Rachel era tranquila pero firme. Clare era mi esposa, mi mejor amiga. La amaba profundamente. No fingiré que esa parte de mí no existía, punto. No te lo estoy pidiendo, Emma dijo rápidamente, pero necesito saber si hay espacio para algo más, para alguien más. Rachel dio un paso adelante, con la voz más baja. Sí, pero ese espacio no está vacío. Nunca lo estará. Emma exhaló bruscamente. Quizás no soy lo suficientemente fuerte para eso. Rachel frunció el ceño, pero su voz se mantuvo suave. No compites con un recuerdo, Emma. Estás frente a mí, respirando, eligiendo. Eso importa. A Emma se le quebró la voz. No parece suficiente. Rachel no respondió de inmediato. Se giró, se dirigió al lavabo y empezó a lavarse las manos. Creo, dijo finalmente, que debes decidir si estás aquí porque me deseas o porque te da miedo estar sola. Eso cayó como una piedra. Emma abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Asintió, más para sí misma que para Rachel. Debería irme, dijo. Rachel no la detuvo. Tormenta y la feria esa noche, llegó la tormenta. El viento azotaba las ventanas de la cabaña. Las ramas arañaban el techo y la lluvia caía a cántaros como si quisiera inundar el mundo. Emma estaba sentada en la oscuridad, envuelta en una manta en el sofá, observando cómo las sombras se doblaban y se retorcían en el suelo. Sentía el pecho vacío, no roto, solo vacío. Pensó en las manos de Rachel en la arcilla, en cómo había dicho, elegir, como si significara algo sagrado, en cómo no había perseguido a Emma al salir. Emma bajó la mirada hacia sus propias manos, limpias ahora, sin arcilla, sin suciedad, y se dio cuenta de que ya no las sentía como suyas. Necesitaba dejar de correr. No por Rachel, sino por ella misma. A la mañana siguiente de la tormenta, Aswood aún se estaba secando. Las aceras brillaban con los restos de lluvia y las hojas húmedas se aferraban a los troncos de los árboles. Pero el aire se había despejado, fresco y abierto, como si el pueblo hubiera respirado hondo durante la noche. La feria artesanal de otoño estaba en pleno apogeo al mediodía. Hileras de puestos de madera bordeaban la plaza del pueblo, llenos de cerámica, bufandas de punto, tarros de miel y acuarelas. Emma deambulaba lentamente, con las manos en los bolsillos del abrigo, mirando fijamente cada mesa que se pareciera siquiera remotamente a algo que Rachel pudiera haber tocado. No había planeado venir, pero algo en la atracción del lugar, el olor a nueces tostadas y canela, el sonido de las risas de los niños, la forma en que los desconocidos sonreían sin necesidad de una razón, la habían atraído fuera de la casa y entre la multitud. Siguió mirando. Entonces lo vio. El puesto de Rachel seguía en pie cerca del roble al borde de la plaza, aunque el letrero se había desprendido a medias. Había menos piezas ahora, solo quedaban unas cuantas tazas y esculturas, y nadie detrás de la mesa. Emma se acercó con cuidado. Era extraño ver el trabajo de Rachel sin Rachel, como entrar en una casa con las luces apagadas. Pero su presencia estaba presente en las formas, el equilibrio, la forma en que cada objeto parecía contener algo invisible pero real. Entonces lo vio. Cerca del fondo de la mesa había una pieza que Emma nunca había visto. Era simple, dos manos curvas, una ligeramente más grande que la otra, con las palmas suavemente inclinadas una hacia la otra, lo suficientemente cerca como para sugerir el momento antes del contacto. Extendió la mano, trazando el espacio entre ellas con el borde de su dedo. La escultura se sentía como aliento, como vulnerabilidad moldeada en forma. Sin pensar,
Emma sacó un pequeño bloc de notas del bolsillo de su abrigo y garabateó un mensaje. Todavía estoy aprendiendo a no correr, pero quiero quedarme. Deslizó la nota debajo del borde de la escultura, la sujetó con cuidado y luego retrocedió. El viento se movió suavemente a su alrededor, rozando los bordes de su bufanda. Se quedó allí un largo momento, sin saber si esperaba que Rachel encontrara la nota o si ya lo había hecho. Rachel regresó al puesto justo antes del atardecer. Había pasado la tarde ayudando a una amiga de la escuela a reparar un torno de alfarero roto en otra carpa y había calculado que la mayoría de sus piezas ya habrían desaparecido. No esperaba que la feria revolucionara la situación. Era tradición, nada más. Pero al acercarse, algo cambió. Un cambio en el aire. Se movió detrás de la mesa, haciendo inventario, 3 tazas, una jarra y la escultura de las manos abiertas. Sonrió al verla. Casi se la había quedado. Entonces vio el papel doblado cuidadosamente debajo. Sus dedos se congelaron. Sacó la nota, la leyó una vez, luego otra. Un largo suspiro escapó de sus labios. Ni alivio, ni sorpresa, algo más, algo parecido a la esperanza. Cautelosa pero firme, dobló la nota por el pliegue y la guardó en el bolsillo de su abrigo. Luego esperó. Emma no se fue a casa de inmediato. En cambio, caminó el largo camino alrededor del lago, sus botas crujiendo entre las hojas húmedas, el aire agudizándose a medida que el sol se ponía. No esperaba una llamada ni una respuesta. Hoy no. Pero una parte de ella quería que Rachel supiera que lo estaba intentando. Eso tenía que contar para algo. El sendero serpenteaba alrededor del otro extremo del lago, donde los árboles eran más delgados y el agua más oscura. Se detuvo allí, respirando el aroma a tierra y humo de leña de algún lugar cercano. El dolor en su pecho no había desaparecido, pero se había suavizado. Recordó algo que Rachel había dicho una vez: hay que moldear la arcilla antes de que pueda contener algo. Emma empezaba a comprenderlo. Quizás no necesitaba terminar. Quizás solo necesitaba seguir al volante. De vuelta en su estudio, Rachel se sentó en silencio, con las luces tenues y la nota sobre la mesa a su lado. No estaba segura de qué sucedería después, pero sabía lo que quería. Empezó a amasar un nuevo bloque de arcilla, su peso fresco la enraizaba. Cuando la primera forma empezó a elevarse bajo sus manos, sonrió. 2 manos abiertas, esta vez tocándose. Guión bajo 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 guión. Golpe. Llamaron a la puerta justo después de las 7. Emma estaba en el porche, apretando los dedos alrededor del borde de su suéter, con el corazón latiendo demasiado rápido para una noche tan tranquila. El cielo era de un intenso violeta, ese tipo de azul que solo llega cuando el mundo no tiene prisa por oscurecerse. Abrió la puerta. Rachel estaba allí, con el abrigo desabrochado y las mejillas rojas por el frío. Sus ojos se clavaron en los de Emma, sin dudarlo. Recibí tu nota, dijo simplemente. Emma se hizo a un lado para dejarla entrar. No estaba segura de si lo harías. Rachel pasó junto a ella, aún con el aroma del otoño. No estaba segura de si lo decías en serio. Emma cerró la puerta y dijo, sí, quiero. Rachel se giró para mirarla. No había ira en su expresión, ni frialdad, solo una especie de serena claridad. Entonces dime por qué, dijo. Sin editar, sin respuestas educadas, Emma tragó saliva. Se acercó al borde del sofá, pero no se sentó. Porque me di cuenta de que tenía miedo de perder algo que aún no tenía. Porque he pasado años manteniendo a la gente a distancia y llamándolo independencia. Porque me dije a mí misma que no necesitaba dulzura. Pero la necesito. Rachel se quedó quieta, escuchando que Emma continuó, bajando la voz. Porque cuando te toqué,
Algo dentro de mí dejó de prepararse para el impacto. Finalmente, volvió a mirar a Rachel a los ojos. Y como no sabía cómo aguantar esa sensación, corrí. Rachel asintió lentamente. De acuerdo. Se hizo el silencio entre ellas. Entonces Rachel se adelantó y se sentó, desabrochándose el abrigo como si fuera a quedarse un rato. Emma se unió a ella, sus rodillas casi se tocaban. Dijiste que todavía estabas aprendiendo, Rachel dijo, yo también. Emma se miró las manos. ¿Qué te parece? Rachel sonrió levemente. No comparando a todos con un fantasma, dejando que nuevas personas den forma a nuevos espacios. Tomó su taza, la que Emma le había regalado esa noche después de la feria, y la sostuvo entre las palmas. Echo de menos a Clare. Siempre la echaré de menos. Rachel dijo en voz baja, pero eso no significa que no tenga espacio. El dolor ya no me domina. Emma sintió que se le aflojaba el pecho. Se acercó más. Quiero ir despacio, pero con seriedad. Rachel asintió. La lentitud es real. Se quedaron sentados en silencio un buen rato. El único sonido era el viento golpeando suavemente las ventanas. Nadie intentó llenar el silencio. No hacía falta llenarlo. Emma miró de reojo. ¿Seguirás dando clase la semana que viene? Rachel sonrió. A menos que planees que me despidan. Emma soltó una carcajada. Quizás necesite ayuda médica. Bien, dijo Rachel, reclinándose en el sofá. Me gustan los que luchan en la arcilla. Más tarde esa noche, Emma le sirvió té a ambas y lo llevó al sofá. Rachel dobló las piernas, con los hombros relajados como Emma no los había visto desde su primera noche en el estudio. Hablaron de cosas sin importancia, de la feria y del puesto que casi se derrumba con el viento, y del estudiante mayor que hizo 20 tazas idénticas porque tenía miedo de probar otra cosa. La risa de Rachel llenó la habitación, tranquila y plena. Emma la observó y sintió algo nuevo en el pecho. No solo afecto, sino paz. En un momento dado, Rachel se inclinó y apoyó la mano ligeramente sobre la de Emma. No tienes que seguir disculpándote por quién eras. Emma bajó la mirada. Es que, dijo Rachel con una sonrisa amable. Sólido no significa irrompible. La arcilla se agrieta. Pero aún resiste. Emma giró la mano, entrelazando los dedos lentamente. Ya no quiero cargar con todo sola. No tienes que hacerlo. El roce que siguió no fue incierto esta vez. Fue cálido, presente, un acuerdo silencioso sellado en la respiración y la cercanía. Permanecieron así un rato, suaves el uno contra el otro, él té enfriándose en la mesa, el mundo exterior desapareciendo en el fondo. Cuando Rachel se fue esa noche, no fue una despedida. Fue una promesa. Nos vemos en clase. Emma se quedó en la puerta viéndola marchar. La luz del porche se reflejaba en su cabello, proyectando largas sombras que parecían más principios que finales. Dentro, cogió la escultura de arcilla que Rachel le había regalado semanas atrás, la mano abierta, y la giró suavemente en la palma. Mañana volvería al estudio. Esta vez, no intentaría moldear el control. Esta vez, moldearía algo que pudiera sostener. El estudio olía de nuevo a aceite de lavanda y arcilla húmeda. Emma llegó 5 minutos antes, con el delantal ya atado y las mangas arremangadas. No dudó. Saludó con la cabeza a las caras conocidas en la sala, estudiantes charlando, desempacando herramientas, tomando café de termos desparejados, y se dirigió a su asiento habitual. Rachel estaba allí, acomodando bandejas de materiales, riéndose de algo que había dicho una de las estudiantes mayores. Emma notaba que su forma de moverse era diferente, no porque Rachel hubiera cambiado, sino porque Emma había dejado de mantener la distancia. Cuando sus miradas se cruzaron al otro lado de la habitación, fue como si una corriente fluyera entre ellas. Un destello de algo estable. Rachel no dijo nada,
Solo ofreció una sonrisa, cálida, íntima, un pequeño lazo entre ellas que solo ellas percibían. Emma le devolvió la sonrisa y se arremangó. Ese día, la clase trabajaba en vasijas, tazas o cuencos con imperfecciones deliberadas. Rachel la había llamado semana Bobby-Sabi, un guiño a la belleza en lo defectuoso, en lo incompleto. A Emma le gustó más de lo que esperaba, sus manos se movían con más seguridad. Ya no entraba en pánico con cada derrumbe o mancha. Dejaba que la arcilla se inclinara donde quisiera. Que respirara. Rachel hacía sus rondas en silencio, guiando, ajustando la posición de las manos, ofreciendo ánimos que nunca parecían performativos. Al llegar a la mesa de Emma, se inclinó ligeramente, rozando apenas la muñeca de Emma con los dedos mientras ajustaba el ángulo. Emma no se inmutó esta vez. Rachel dijo suavemente: «¿Te estás sintiendo más cómoda?» Emma la miró fijamente a los ojos. La sonrisa de Rachel era indescifrable. Con todo, no se detuvieron. Había otros estudiantes que ver, joyas que rescatar, pero el aire entre ellos vibraba como música justo debajo del oído. Después de clase, la mayoría de los estudiantes se quedaron más tiempo de lo habitual. El aire otoñal aún era suave y nadie parecía tener prisa por irse. Charlaron, compararon sus progresos y compartieron consejos para glasear. Emma se quedó, limpiando su mesa lentamente. Rachel se acercó con 2 tazas, una llena de té y la otra aún caliente del horno. «¿Vienes a caminar conmigo?», preguntó. Emma asintió. Salieron al sol de la tarde, con el vapor emanando de sus rostros, las botas crujiendo sobre las hojas caídas. El pueblo se extendía suave y dorado a su alrededor, los árboles proyectando largas sombras en la acera. «He estado pensando», dijo Rachel después de unos momentos. «Es peligroso», bromeó Emma. Rachel se rió. «Quiero abrir una pequeña galería aquí mismo en Aswood». Emma lo miró sorprendida. «¿En serio?» «Lo he pensado durante años. Un espacio para cerámica, clases, exposiciones comunitarias, tal vez incluso un rincón para que los artistas locales vendan sus obras». Dudó un momento y luego añadió: «Y me gustaría construirlo con alguien». Emma aminoró el paso. «Yo». Rachel asintió. «Solo si quieres». Emma tomó un sorbo de té, dejando que el calor se asentara. «Nunca he hecho algo así». Rachel se encogió de hombros. «Yo tampoco». «Eso no significa que no podamos aprender». Emma sonrió. «Siempre estás invitando a la gente a participar». Rachel la miró. «No creo en guardar las cosas bajo llave». Llegaron al borde de la plaza, donde la luz del sol se filtraba entre los árboles. Rachel se detuvo y se giró. «No pido una eternidad», dijo. «Solo quiero construir algo contigo». «¿Arcilla, galería o solo esto?». Emma extendió la mano y rozó la de Rachel con los dedos. «Empecemos con una cosa a la vez». Se quedaron allí, en la luz, suaves y seguros, mientras el viento agitaba las hojas a su alrededor como un aplauso. Esa noche, se reencontraron en el estudio de Rachel. Trabajaron juntas en una nueva pieza, un cuenco grande, alternando las manos por el borde, dejando huellas dactilares como en una conversación tranquila. Sin prisas, sin necesidad de terminar, solo presencia. Emma sentía el viejo dolor surgir de vez en cuando, esa parte de ella que aún temía romperse, que aún se preocupaba por no ser suficiente. Pero ahora estaba más tranquila. Le había dado espacio sin cederle el control. Rachel se sentó a su lado, dándole forma a la curva del cuenco y dijo: «¿Sabes qué es lo que me encanta de la arcilla?». Emma miró hacia allí. «Recuerda cada roce», dijo Rachel. «Incluso los que intentas disimular, y de alguna manera, se mantiene». Emma extendió la mano y apoyó la palma suavemente contra el borde de la pieza. «Entonces, dejemos algo que valga la pena recordar». No tocaron esa noche. No hacía falta. Todo lo que tocaron lo decía todo. La exposición no era grandiosa. Carecía de nombre formal,
campaña de marketing y cobertura de prensa. Era simplemente una sala reconvertida en la parte trasera de la escuela comunitaria. Mesas apiñadas bajo luces tenues, cerámica ordenada en hileras junto a letreros escritos a mano. Pero estaba llena. Llena de vecinos, amigos, curiosos recién llegados, llena de bebidas calientes y risas que resonaban por el pasillo, llena del orgullo silencioso que nace de hacer algo con las manos. Emma estaba de pie al fondo del salón, rozando con los dedos el borde del cuenco que Rachel y ella habían terminado juntas. Estaba en el centro de la mesa principal, redondo, imperfecto, con huellas dactilares y hermoso. Observó cómo una joven pareja lo admiraba, murmurando, sonriendo. No dijo que era suyo. Simplemente se dejó tocar. A su lado, Rachel le puso la mano en la de Emma. ¿No está mal?, preguntó Rachel en voz baja. Emma sonrió. No recuerdo la última vez que hice algo que no quería editar hasta el cansancio. Rachel la miró. Es porque esta vez no lo lograste sola. Se quedaron allí, en silencio entre el bullicio, como cuando comparten algo invisible pero fuerte. Rachel le apretó la mano. ¿Hay espacio disponible en el centro para la galería? Emma levantó una ceja. ¿Hablas en serio? Rachel se encogió de hombros. ¿Por qué no? Ya sobrevivimos a nuestro primer proyecto en equipo. Emma se rió. El trabajo en equipo suele acabar conmigo. Rachel sonrió. Esta vez no. Se volvieron hacia la multitud. Una de las alumnas de Rachel saludó desde el otro lado del salón, con los brazos llenos de tazas que claramente tenía intención de comprar. Alguien más hizo un gesto hacia Emma, preguntándole sobre el esmaltado de un tazón. Era extraño que la vieran, no como una profesional, ni como un título, sino como alguien presente, participando, dando forma a algo en tiempo real. Emma se sintió inmóvil, no atascada, sino como anclada. Más tarde esa noche, después de que la habitación se vaciara y las luces se atenuaran, Rachel acompañó a Emma de vuelta a la cabaña. El sendero estaba tranquilo, bordeado de hojas caídas y farolas que proyectaban cálidos halos sobre el pavimento. No hablaron mucho. No hacía falta. En la puerta, Emma se detuvo. Rachel la miró. ¿Quieres compañía? Emma asintió. Siempre. Dentro, dejaron sus abrigos junto a la puerta. Emma encendió una vela en un rincón. La llama era suave y parpadeante. Se giró hacia Rachel. Esto todavía me asusta a veces. Rachel se acercó. Bien. Emma parpadeó. Bien. Rachel sonrió. Significa que te importa. Emma se quedó sin aliento. Extendió la mano y le colocó un mechón de pelo detrás de la oreja a Rachel. Entonces debo de preocuparme mucho. Se tocaron. Suavemente al principio, luego más profundo. Un poco más lento. Familiar ahora, pero nunca rutinario. Cuando se separaron, Emma apoyó la frente en la de Rachel. Nunca pensé que algo suave pudiera durar, susurró Rachel. Puede ser. Solo hay que darle forma poco a poco. A la mañana siguiente, Emma se despertó con la luz del sol extendiéndose por el suelo y el aroma a té de canela que emanaba de la cocina. Encontró a Rachel sentada con las piernas cruzadas a la mesa, dibujando algo en el dorso de una servilleta. Planos, tal vez, o sueños. Emma se apoyó en la puerta, observando. No dijo ni una palabra porque este era el futuro que nunca había planeado, pero que anhelaba de todos modos. Tranquilo, digno, y apenas comenzando, el letrero sobre la galería decía, faro, arcilla y luz. Debajo, en letras más pequeñas, cosas hechas a mano, corazones sinceros, manos abiertas. El aire otoñal traía el aroma de la sidra y el esmalte horneado. La plaza del pueblo rebosaba de música y color. La feria anual de artesanía de Ashwood había regresado. Y esta vez, la galería no era solo un puesto al margen.
Ahora formaba parte del ritmo del pueblo, un lugar al que la gente entraba con curiosidad y salía con algo caliente en las manos. En el interior, los estantes albergaban vasijas en suaves tonos tierra, algunas con marcas de manos de principiantes, otras delicadas y precisas. En la esquina trasera, un pequeño espacio de trabajo daba a la plaza a través de amplios ventanales bañados por el sol. Emma estaba de pie junto al mostrador, organizando algunas piezas nuevas para su exhibición. Sus manos se movían con soltura, no solo con práctica, sino con presencia, seguras de la imperfección, con paz en el movimiento. Detrás de ella, apareció Rachel con 2 tazas humeantes y una sonrisa divertida. «¿Lo reorganizaste otra vez?», dijo Rachel. Emma sonrió. «Solo un poquito». Bebieron té uno al lado del otro, mirando a una joven que giraba lentamente en el medio de la galería, con los brazos extendidos como si pudiera volar entre los estantes. «¿Es lo que imaginabas?», preguntó Rachel. Emma miró a su alrededor. «Hay más». Afuera, las hojas cambiaban con la estación. Rojos intensos, dorados profundos, todos los matices del cambio. Rachel tomó la mano de Emma y la sostuvo. No hacía falta decir nada. Juntas, permanecieron en la luz del espacio que habían construido. Ya no se mantenían unidas por miedo, solo se aferraban y elegían una y otra vez.